Penguin Random House Audio presenta Civilización, Occidente y el resto, de Neil Ferguson. Narrado por Edson Matus. Introducción. La pregunta de Rasselas. Él, Samuel Johnson, no admitiría civilización en la cuarta edición de su diccionario, sino solo civilidad. Con toda mi deferencia hacia él, yo consideraba civilización, de civilizar, mejor en el sentido opuesto a barbarie, que civilidad. James Boswell. Todas las definiciones de civilización forman parte de una conjugación que reza: yo soy civilizado, tú perteneces a una cultura, él es un bárbaro. Felipe Fernández Armesto. Cuando Kenneth Clark definió la civilización en su serie de televisión del mismo nombre, no dejó ninguna duda en los espectadores de que se refería a la civilización de Occidente, y especialmente al arte y la arquitectura de Europa Occidental, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. La primera de las 13 películas que hizo para la BBC se mostraba cortés pero firmemente despectiva con respecto a la Ravenna bizantina, las Hébridas celtas, la Noruega vikinga y hasta la Aquisgrán carolingia. La Alta Edad Media, comprendida entre la caída de Roma y el Renacimiento del siglo XII, simplemente no se consideraba civilización en el sentido que Clark le daba al término. Esta solo revivió con la construcción de la Catedral de Chartres, consagrada, aunque no completada, en 1260, y mostraba ya signos de fatiga en los rascacielos de Manhattan de su propia época. La enormemente exitosa serie de Clark, que se emitió por primera vez en Gran Bretaña cuando yo tenía 5 años, definió la civilización para toda una generación en el mundo de habla inglesa. Civilización eran los castillos de Loira, eran los palacios de Florencia, era la Capilla Sixtina, era Versalles. Desde los sobrios interiores de la República Neerlandesa hasta las exuberantes fachadas del barroco, Clark sacaba partido a sus conocimientos de historiador del arte. Hacían su aparición la música y la literatura, y de vez en cuando asomaban la política y hasta la economía. Pero la esencia de la civilización de Clark era claramente la alta cultura visual. Sus héroes eran Miguel Ángel, Da Vinci, Durero, Constable, Turner, Delacroix. Hay que decir, para hacer justicia a Clark, que su serie se subtitulaba Una visión personal. Y él no era inconsciente de las implicaciones, problemáticas ya en 1969, de afirmar que la era precristiana y Oriente eran en algún sentido incivilizados. Sin embargo, en el transcurso de 4 décadas se ha ido haciendo cada vez más difícil aceptar la visión de Clark, personal o no, por no hablar de su hoy ligeramente irritante talante condescendiente. En este audiolibro adopto una visión más amplia, más comparativa, y pretendo adoptar una postura más humilde y a ras de suelo que elevada y altanera. Mi idea de civilización tiene tanto que ver con los alcantarillados como con arbotantes, si no más, ya que sin unas instalaciones sanitarias públicas eficientes, las ciudades se vuelven trampas mortales, convirtiendo ríos y pozos en un refugio para la bacteria Vibrio cholera. Estoy recalcitrantemente interesado en el precio de una obra de arte tanto como en su valor cultural. En mi opinión, una civilización es mucho más que el mero contenido de unas cuantas galerías de arte de primer orden. Es una organización humana sumamente compleja. Sus pinturas, estatuas y edificios pueden constituir muy bien sus logros más llamativos, pero resultan ininteligibles sin cierta comprensión de las instituciones económicas, sociales y políticas que los idearon, los pagaron, los ejecutaron y luego los conservaron para nuestra contemplación. El de civilización es originariamente un término francés, utilizado por primera vez por el economista galo Henri-Robert Jacques Turgot en 1752 y publicado inicialmente por Victor Riquetti, marqués de Mirabeau, padre del gran revolucionario, 4 años después. Samuel Johnson, como aclara el primer epígrafe de esta introducción, no aceptaría el neologismo, prefiriendo el término de civilidad. Si para Johnson la barbarie tenía un antónimo, este era la educada y cortés, aunque a veces también claramente grosera, vida urbana de la que él tanto disfrutaba en Londres. Una civilización, como sugiere la propia etimología del término, gira alrededor de sus ciudades, y en muchos aspectos son las ciudades los auténticos héroes de este audiolibro. Pero las leyes de una ciudad, civiles o no, son tan importantes como sus murallas, y su constitución y costumbres, las prácticas de sus habitantes,
Sample complete. Ready to continue?